Que si nos vamos a quedar anclados en el pasado constantemente culpando a los padres, diciéndole que lo hicieron fatal, que son una mierda de persona, etcétera, etcétera, vamos a caer literal en la infelicidad. Si tu madre cometió un error en el pasado, tu padre cometió un error en el pasado y vos sentís de que actualmente las acciones que estás realizando parten de ese trauma, la única opción que nos queda es responsabilizarnos de eso y crear una realidad diferente. Caemos en ese círculo, en ese bucle de poder culpar a nuestros padres por no responsabilizarnos de las decisiones que estamos tomando actualmente. Y no se trata de culpables y de buscar culpables constantemente, sino se trata de poder responsabilizarse de la vida que llevamos actualmente. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Y si te digo podcast. Mi nombre es Julieta y te voy a acompañar este domingo para hablar de un tema que me pidieron básicamente. Me pidió una alumna mía que hablara de este tema bastante particular. No voy a engañar de que este tema me sensibiliza un poquito. Así que poneros cómodos, poneros cómodas, ponerse cómodas, que a veces me sale el español por ahí, pero bueno, palabritas que se me van saliendo. Pero bueno, este tema es un tema que me cuesta, me pone hasta nerviosa por momentos hablarlo, pero bueno, voy a hacer lo más natural posible porque ya saben que a mí me gusta mucho la naturalidad, no voy a hacer cortes ni nada de este episodio, aunque de verdad les digo que voy a tragar en varias veces para pensar en lo que voy a decir. No es fácil hablar de este tema. Es algo que las personas piensan de que llegamos como a un punto, lo sanamos y después no hay que sanar más nada. Y yo en el transcurso de los años que llevo de terapia, que no son pocos, son ya casi 5 años, realmente me doy cuenta de que es algo de por vida. Ir sanando constantemente. ¿Y de quiénes estoy hablando? De nuestros queridos y maravillosos padres. Este episodio lo he llamado ¿Y si te digo que no culpes a tus padres? Es un episodio que yo creo que vamos a ir como debatiendo situaciones, circunstancias. Acá todos, creo que nadie salió ileso de algún trauma en el pasado que hemos vivido o alguna situación que nos ha marcado mucho, nos ha dejado huella. Yo siempre digo que los traumas están para algo y son positivos si lo vemos desde un lado de la creación principalmente, pero sí también lo podemos ver del lado del victimismo y decir, pero ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué me pasa? No quiero esto en mi vida y me entierro en el hueco más profundo que puedo cavar, ¿no? Pero también creo que tenemos una oportunidad y es poder verlo desde el lado de la aceptación de que ese fue nuestro pasado, de que nos han pasado cosas y que evidentemente todo es doloroso, pero también es parte de nosotros y tenemos que aceptarlo, ¿no? Hay cosas que nos va a costar aceptarlas, pero creo que también va vinculado un poco con el perdón y con la aceptación, pero bueno, esto ya lo hablaremos un poquito más adelante para poder profundizar. ¿Por qué quise hacer este episodio? Porque, bueno, una alumna mía está transitando actualmente una situación con un familiar y la verdad es que la mayoría, como lo decía, nadie sale libre de no haber pasado ninguna situación en familia. Yo creo que todas las situaciones que pasamos siempre son para la construcción de nuestra vida y detallé principalmente 3 puntos importantes que me gustaría que trabajemos hoy. Principalmente lo estructuré en base también a una experiencia que yo tuve y también a medida que voy escuchando a mis clientes, mis alumnos, ¿no? Voy aprendiendo mucho de ellos también, les voy enseñando un poco más sobre técnicas de sanación y liberación e integración también respecto a los padres. Pero creo que la palabra aceptación es la que encaja en todo esto. O sea, es decir, si yo tengo que definir ahora mismo ¿cómo puedo hablar de este tema? Es desde el lado de la aceptación. Porque verán que hasta a mí también me cuesta. Es decir, yo creo que a todo el mundo a día de hoy nos cuesta hablar de traumas o situaciones tortuosas que hemos pasado en el pasado. Pero aún así me siento acá con ustedes para compartirles de que a pesar de que no sea fácil, a pesar de que nos cueste, a pesar de que a veces hasta externalizarlo fuera de nosotros y expresarlo sea complicado, de verdad que la invitación es poder, aunque sea escribir eso que nos está pasando para poder liberarlo.
Y bueno, como primer punto, me gustaría tocar cómo es importante, cómo y cuán importante es la influencia de nuestros padres, ¿no? Nosotros cuando nacemos, yo siempre fui partidaria, no sé ustedes, pero yo siempre fui partidaria como que a los padres los elegimos, ¿no? Los elegimos nosotros, elegimos para poder, nuestra alma elige conectar con ellos para poder trascender en la vida. Y si bien mucha gente pasa temas bastante fuertes con los padres, como abandono, abusos y mil cosas más, ¿no? Siempre pienso de que aún así, aún pensar y pasar por ese tipo de situaciones, yo creo que los estamos eligiendo. Yo tengo la percepción siempre de que este tema es un tema que se ve solo desde el lado de la aceptación. Al principio no, por supuesto, hay muchas veces que nosotros culpamos a nuestros padres de los errores que seguimos cometiendo en la actualidad, pero lejos está de ser lo que realmente es. Nosotros actualmente somos adultos, los que están escuchando, la mayoría, no creo que me estén escuchando niños, pero bueno, sí, la mayoría de los que me escuchan son alrededor de 17, 18 años para arriba, y a partir de una cierta edad, y estarán de acuerdo conmigo en que somos responsables de nuestra vida. Y principalmente esto pasa cuando vemos el resultado negativo. Cuando no vemos un resultado que evidentemente nos gusta, ¿no? Cuando vemos que de repente, ¿no? Vemos, digamos, no, es que a mí me ha pasado muchas veces escuchar alumnos que me digan, no, es que me drogo porque mi padre se drogaba. Vale, ok. Tu padre te enseñó a drogarte, está bien, o sea, lo viste, digamos, en tu familia, estoy de acuerdo con ello, pero podés aprender a no hacerlo, es decir, la responsabilidad de aprender a no hacerlo, tomar terapia o ir a un grupo de autoayuda o lo que quieras elegir para poder subsanar esa situación y tomar otro camino es tuya. Y estas son las cosas que a mí me generan un poquito de reflexión, ¿no? De decir, wow, todavía hay gente que evidentemente caen en ese bucle, ¿no? Y que aún así, digamos, aún viendo, digamos, que los resultados son negativos, caen en ese bucle de seguir culpando a sus padres. Cuando en realidad la invitación siempre es, ok, o sea, voy a aceptar que mis padres, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, voy a aceptar que mi padre se drogaba, yo veía yo veía drogarse y de repente tomo responsabilidad de que no me quiero drogar más y evidentemente tomo otro camino. Pero caemos en ese bucle de decir, ay no, bueno, es que como mi mamá aceptó a mi padre que era un golpeador, yo me dejo golpear también. Y bueno, es culpa de mi madre por haberme enseñado que me tengo que quedar ahí. No es culpa de mamá. Es decir, nosotros ya somos adultos, evidentemente. No es culpa ni de la madre, ni de la abuela, o sea, es decir, esto fue aprendido y no se trata de culpables y de buscar culpables constantemente, sino se trata de poder responsabilizarse de la vida que llevamos actualmente. Porque si nos vamos a quedar anclados en el pasado constantemente, culpando a los padres, diciéndole que lo hicieron fatal, que son una mierda de persona, etcétera, etcétera, vamos a caer en literal en la infelicidad. Y es algo que tenemos que empezar a integrar, ¿no? De decir, vamos a ver, soy responsable de mi vida actualmente. Creo que hay un camino de integración del pasado donde yo voy a experimentar y voy a explorar mi pasado para poder decir, ok, estos son mis traumas. A partir de ahora voy a empezar a integrarlos y voy a empezar a vivir la vida que yo realmente quiero vivir, pero no responsabilizo a mis padres. Entonces, claro, hay una diferencia, ¿no?, entre la influencia y el determinismo. Y la influencia es la que recibimos todos de pequeños, ¿no? Todo lo que vimos de pequeño, de los 0 a los 8, 9, 10 años, se convirtió en una experiencia de la infancia que puede ser un trauma tranquilamente y actualmente tomar acciones que sean dirigidas por ese trauma, ¿no? Hasta ahí todo perfecto. Pero el punto principal es que si nosotros detectamos esa influencia que tuvimos en el pasado, si nosotros somos capaces de integrar y aceptar de que eso fue así, principalmente integrarlo, aceptarlo y después cambiarlo, evidentemente no hay nada que nos pueda condicionar.
Por eso hay una diferencia bastante importante entre la influencia y el determinismo. No este determinismo, el término que me saqué por ahí por la manga. Y principalmente entender de que si tu madre cometió un error en el pasado, tu padre cometió un error en el pasado, y vos sentís de que actualmente las acciones que estás realizando parten de ese trauma, ¿no? La única opción que nos queda es responsabilizarnos de eso y crear una realidad diferente, ¿no? Yo tengo una alumna que constantemente me comenta de que atrae hombres que son totalmente narcisistas, ¿no? Esto lo expliqué en el episodio anterior de ¿y si te digo que estás con un narcisista? Y un poquito abro este tema también de cómo puede llegar a pasar de que por temas que haya vivido mamá o papá, nosotras estemos atrayendo tipos de hombres de este estilo. O sea, es decir, todo tiene una conexión siempre, ¿no? Y por eso siempre invito a cuestionarnos qué es lo que estamos viviendo actualmente y quién es la persona que se está acostando al lado de nosotros, ¿no? Entonces, esta alumna justamente me contaba de que me decía, Julieta, mi madre toda la vida aceptó a mi padre que le golpeara, evidentemente. Por eso, a día de hoy, yo atraigo hombres que me golpean. Y hace alrededor de un año más o menos que está en terapia conmigo, ¿no? Y me dice, si mi madre no se hubiese dejado golpear por el padre, por su padre, evidentemente las cosas serían diferentes. A lo que yo voy y digo, pausa. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir culpando a tu mamá por lo que te está pasando actualmente con 30 años? Es decir, la responsabilidad de que esto nos está pasando a nuestros 30 años es pura y exclusivamente nuestra. ¿Por qué vamos a seguir culpando a esa madre que supo hacerlo de esa forma, que no sabía cómo hacerlo, que no tuvo otras herramientas y que le tocó pasar eso? Punto pelota. Pero ¿por qué vamos a seguir culpando a nuestra madre, a nuestra queridísima madre, de que se quedara ahí? ¿No? Yo lo he contado anteriormente en otros sitios, digamos, de que... es que no sé si contarlo, pero bueno, es demasiado íntimo. Pero sí que es verdad de que yo, en mi caso, por ejemplo, mi madre... venía de patrones de comportamiento de abusos psicológicos, abusos de poder, abusos de todo tipo, de todos los estilos, ¿no? Y hay situaciones que han pasado en mi familia, ¿no? Que evidentemente no fueron para nada agradables, pero ese comportamiento que ella permitía o tenía hacia los demás, porque esto podemos ser receptivos o ser los que hacemos eso ya lo he explicado en el episodio anterior. Y evidentemente yo no darme cuenta de que atraía hombres narcisistas que solamente abusaban de mi inocencia, ¿no? Claro, esto es hasta un punto. Cuando ya llega un punto en el que estoy viendo de que atraigo el mismo estilo de hombre en una relación, o el mismo estilo de amistad, o el mismo estilo de jefe, o el mismo estilo de trabajo, o el mismo estilo y se repite, yo tengo que hacer una pausa, recalcular y decir, pero ¿qué carajo es lo que aprendí? ¿No? Y disculparme la expresión, pero me sale así. O sea, ¿qué carajo es lo que aprendí en el pasado para poder yo estar repitiendo constantemente el mismo patrón? Cuando lo detecté, evidentemente la cabeza me hizo un clic, por supuesto, con trabajo, con ayuda. Siempre yo soy de pedir ayuda. Y cuando pasó eso, yo darle las gracias a esa madre. Darle las gracias a ese padre también, porque mi padre no ha dejado de enseñarme, actualmente me sigue enseñando y no paran, los dos son dos personas espectaculares con sus defectos y virtudes, pero son mis padres, ¿no? Y dar las gracias, llegar a ese punto de dar las gracias hasta de lo malo que hemos vivido, ojo, de lo malo que hemos vivido también, entender de que hay cosas de que son totalmente perdonables, pero también hay cosas que son imperdonables, tanto con la familia, como con los amigos, como con las exparejas, como la pareja. O sea, es decir, hay cosas que son perdonables y otras que son imperdonables. Eso lo hablaba justamente esta mañana con mi pareja, que siempre tratamos de sacar este tipo de temas para poder nutrirnos.
Y sí, hay cosas que son perdonables y cosas que son imperdonables, no pasa absolutamente nada. Simplemente entender por qué, digamos, pero tenemos un concepto de que perdonar es abrazar a esa persona y decirle, ay, sos mi amiguis de nuevo, mi pareja de nuevo, te amo, te adoro, ¿no? Y esto viene pura y exclusivamente de creencias, ¿no? De decir, ok, tengo que sí o sí perdonarlo porque si no, no puedo continuar con mi vida. No, discúlpame, querida. Si esa persona te metió los cuernos con tu mejor amiga, no la podés estar perdonando. Es que las cosas como son. O sea, es decir, hay cosas que son perdonables y cosas que no son tan perdonables. Y eso no pasa absolutamente nada. Lo que creo que se refiere el perdón, el concepto de perdón, es que podamos llegar a tal punto de vivir en paz con lo que nos ha pasado y conseguir la serenidad en ese momento. Es decir, no tengo que abrazar a esa persona, volver y decirle, ay, no, te amo de verdad, perdón. No, o te perdono. No. O sea, no es necesario el contacto nuevamente con esa persona, pero sí decir, ok, esta situación es una mierda, me tocó vivirla, integrarla, hacernos responsables y liberar la situación y continuar en el camino, ¿no? Hace un rato leía un comentario en YouTube de cómo esto nos genera heridas a nosotros, ¿no? Y nadie habla de las heridas, decía, que te deja una persona así. Sí, evidentemente hay heridas, por supuesto, y vas a vivir toda la vida con heridas, pero tenés la oportunidad de continuar, ¿vale? Viendo toda la perspectiva de todo lo que te va pasando en la vida o enfocarte solo en las heridas. Y sí que es verdad que el trabajo emocional, el trabajo de la introspección de los padres, de poder saber de dónde viene cada uno, evidentemente hay que escarbar en las heridas, pero no quedarse ahí continuamente, no quedarse todo el tiempo en el pasado, en las heridas, en lo que pasó, no quedarse ahí, sino tener la capacidad de dar vuelta a la página y continuar con nuestra vida, ¿no? Porque si nos seguimos enfocando constantemente en las heridas, evidentemente no vamos a vivir. Vamos a estar dependiendo constantemente de lo que nos pasó. Por eso hice la diferencia entre determinismo y la influencia. Y como les decía, y volviendo al punto de los padres, nosotros recibimos este tipo de influencias cuando somos pequeños, pequeñas, y evidentemente después empezamos a caminar, ¿no? Solas, en el caso de que lo hagamos realmente, porque yo conozco mucha gente que a día de hoy ata a o está atado a sus padres o ata a sus hijos, ¿no? Y para nada, digamos, coincido con este tipo de formas de educar o de recibir, digamos, el aprendizaje. Todo lo que genere una atadura para mí no es libertad. Entonces, claro, al final, digamos, siempre practico mucho la libertad, yo lo expliqué, y es algo totalmente válido. Pero, como les decía, la influencia que nosotros recibimos, ojo, tanto cuando somos pequeños como cuando somos adultos, que todavía seguimos escuchando a nuestros padres, que no está nada mal, por supuesto, pero llega un punto en el que hay dos opciones. O la influencia hace que nosotros hagamos eso que me están diciendo que tengo que hacer, o me lo cuestiono y determino algo diferente. Y el determinismo, los padres no determinan nuestra vida. Los padres vinieron a enseñarnos, ¿no?, unos valores, vinieron a enseñarnos un estilo de vida, vinieron a enseñarnos su forma y su aprendizaje. Y a partir de una cierta edad, si yo me empiezo a cuestionar y no coincido en cómo ellos vivieron su vida, determino otro camino. Tener la libertad y la capacidad de cuestionarnos si realmente quiero la vida de mi padre o mi madre, o si ellos me están enseñando lo que no quiero en mi vida. Y eso también es válido y puede pasar, ¿no? Cuando nosotros nos comportamos de cierta forma, ¿no?, muy similar a los padres, esto yo le llamo la reacción espejo, ¿no? La reacción espejo es cuando yo me estoy viendo que estoy accionando igual que mi padre o que mi madre. Y eso me genera un miedo terrible, ¿no? Pero hay una toma de conciencia de donde partimos, donde nos damos cuenta de que estamos haciendo algo muy similar y el resultado lo tenemos en casa. Es decir, lo tenemos ahí. Si nosotros miramos a papá y a mamá que accionando de esa forma tuvieron ese resultado, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo para que nos entendamos. Si mi padre, es un ejemplo, si mi padre gritaba a mi madre y yo vi todo el tiempo eso y yo voy,
¿vale? Y hay dos opciones acá. O yo soy la que grita a mi pareja o dejo que mi pareja me grite. Acá hay dos opciones. Si yo permito esa situación, solamente tengo que mirar el resultado de mi padre o mi madre para ver cómo terminó su relación o cómo fue su relación para darme cuenta cómo va a terminar mi relación. Entonces, claro, la reacción espejo es importante observarla, es importante observarnos en el día a día para poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Qué estamos sintiendo principalmente? ¿Esto es aprendido o es una creencia mía principalmente, ¿no? Podemos hacer un capítulo para, ahora que me estoy poniendo a pensar, podemos hacer un episodio donde hablemos de cuáles son nuestras creencias, ¿no? Porque es importante determinar también, principalmente detectar cuáles son nuestras creencias, cuáles son esos patrones de conducta y después ya cambiarlos, identificarlos y cambiarlos, ¿no? Pero un poco también la realidad de todo esto, ¿no? Es empezar a liberar esa culpa, esa etiqueta de culpa que le ponemos a los padres constantemente y los responsabilizamos del presente que estamos teniendo. Tengo una alumna justamente de que hace poquito, ella me dice siempre, ¿no, Julieta? Es que siempre es la misma situación. Esta frase de siempre es la misma situación con su madre en este caso, siempre es la misma situación con mi madre. Vamos a ver. Siempre es la misma situación, tiene un desencadenante muy sencillo y son nuestras propias acciones. Es decir, si las acciones que nosotros estamos tomando son exactamente las mismas una y otra vez, evidentemente vamos a tener el mismo resultado siempre. Que no nos llame la atención de que la situación es la misma. En realidad lo que nos tiene que llamar la atención es por qué no estamos accionando de forma diferente. Y aún recibiendo herramientas. ¿Qué es lo que no quiero enfrentar? ¿Cuál es el dolor que no quiero enfrentar? ¿Qué es eso que no quiero transformar? ¿Me da pereza o me duele realmente? Porque a veces nos da pereza cambiar. Realmente esto es así. A veces nos da pereza, a veces necesitamos un dolor. El ser humano se mueve por dolor o por placer. Si no duele lo suficiente o si no da el placer suficiente, me voy a quedar donde estoy. Y esto pasa evidentemente. Entonces, acá el punto principal, creo yo, es poder identificar cuáles son esas acciones que yo estoy repitiendo, ¿no? Y que mi familia pasaron, que mamá, papá pasaron por ahí y yo decido repetir. Y ojo, cuando digo decido repetir, hay dos formas de repetir, consciente o inconscientemente, ¿vale? Si yo repito de forma inconsciente, en algún momento, y con este podcast, por ejemplo, puede empezar a encaminarse, ¿no? La respuesta es preguntarse cuáles son las acciones que son muy similares a la de mi padre o mi madre. ¿Cuáles son esas acciones que yo estoy repitiendo? Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo. Siempre tomo el café con 3 de azúcar. Y llega un momento en el que vos te levantás por la mañana automáticamente y le pones 3 de azúcar al café. Y le pones 3 de azúcar al café, al día siguiente va y le pones 3 de azúcar al café, y al día siguiente va y le pones 3 de azúcar al café, hasta que te das cuenta que el café está muy bueno, está dulce, pero que en realidad le pones 3 de azúcar, no sé, no sabes por qué. No identificás por qué le estás poniendo 3 de azúcar y no una. Y de repente darte cuenta de que cuando eras pequeña, tu madre le ponía 3 de azúcar al café. Y lo observás y decís, claro, es que mi madre me enseñó a ponerle 3 de azúcar al café. Vale, ok, a partir de ahora yo quiero seguir poniéndole 3 de azúcar al café o le quiero poner sacarina o edulcorante. Porque puede pasar también de que de repente, no sé, querramos probar otro endulzante. Entonces, claro, un ejemplo súper sencillo, ¿vale? Para darse cuenta cuáles son esas cosas que hemos aprendido de los padres que realmente nos queremos empezar a cuestionar si eso es así. No, a mí muchos alumnos vienen y me dicen, Julieta, es que me están diciendo que me tengo que meter en una universidad, me están diciendo que tengo que estudiar, pero yo mi deseo es, no sé, montarme un negocio. Ok, vale, te querés montar un negocio, fenomenal, pero ¿de qué te lo querés montar? Tal. No, es que me gustaría, no sé, montar un negocio de estética. Vale, ok, pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Siempre es mi pregunta. Bueno, quiero hacer esto. Y veo que lo tienen tan claro que yo digo, ¿y por qué van a estudiar si no quieren hacerlo?
¿no? Y ahora con esto no estoy diciendo que no se quiera estudiar, ni mucho menos, pero en mi caso fue así, realmente. O sea, yo me acuerdo que mi papá, cuando yo tenía 17 y 18 años, me dijo, Julieta, tenés que ir a la universidad, tal, todo, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo miré, le dije, quiero estudiar medicina, no le gustó la idea, para nada. Y en ese momento, digamos, yo no sabía ni qué hacer con mi vida porque no tenía la validación de mi padre en ese momento. Claro, yo buscaba, como toda hija, ¿no? Nuestro padre para nosotras vamos. Y claro, en ese momento yo buscaba la aprobación de mi papá. Pero como no la tenía, no estudiaba. Y no estudiaba, año sabático, 2 años sabáticos. Digo, ok, ¿qué hago con mi vida? Me meto en una carrera, no me termina gustando. Me meto en otra, no me termina gustando. Me meto en medicina. Y cuando me meto a los 5 años, yo creo que no, a ver, habían pasado 19, yo creo que habían pasado 3, 4 años sabáticos de haber entrado de carrera en carrera, literal. Y en ese momento que empiezo a estudiar medicina, decido venirme a España. O sea, es decir, constancia, por supuesto, en ese momento no era una palabra que tenía bastante integrada, eso lo tenía clarísimo en ese entonces, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que las cosas las estamos haciendo por influencia de los padres, mínimamente tener la capacidad de preguntarnos si realmente eso es lo que queremos. ¿Realmente es lo que tengo que hacer? Porque a veces vamos como en modo automático, autoridad. Mis padres me están diciendo que tengo que hacer esto, lo hago. Y yo soy partidaria de que hay un equilibrio entre la influencia de los padres y la determinación. Pero la palabra final siempre va a ser nuestra. La palabra final siempre va a ser de nosotros y la determinación que tomemos siempre va a ser de nosotros porque los que vivimos nuestra propia vida y los que vivimos y trascendemos sobre esta alma somos nosotros. Entonces, claro, o sea, ¿qué poder tienen los padres? Es decir, que esto es algo que yo creo que voy a generar un poquito de polémica en los padres. De verdad, yo amo a mis padres. Pero también es verdad de que soy partidaria de una educación con un poco más de libertad y con no tanta, con no estar constantemente imponiendo a los hijos lo que tienen que hacer. ¿Por qué no soltar? Y esto es un error que cometen los padres y yo lo hablo con todas mis alumnas madres, principalmente, no tengo padres de alumnos, pero sí tengo madres de alumnas. Y siempre les digo lo mismo, dejar que los hijos hagan lo que quieran hacer, dejar que los hijos vuelen, dejar que los hijos se equivoquen, dejar que los hijos cometan sus propios errores. No por vos, no haber montado un negocio le vas a decir a tu hijo que tiene que estudiar porque tu error fue no haber montado un negocio y no haber tenido éxito y de repente ponerle esa presión a tu hijo. Por favor, o sea, es decir, educar con más libertad a los niños. Educar con más libertad, principalmente. No pasa porque cada vez es más, nos cuesta soltar, evidentemente no es tarea fácil, pero yo creo que si empezamos a darnos cuenta de que esto lo estamos haciendo porque nosotros no pudimos hacer ese camino, evidentemente ahí hay un punto de detectar, ¿no? Como padres, qué es lo que nosotros estamos imponiendo a nuestros hijos. ¿Por qué le imponemos constantemente? Por los errores que nosotros cometimos, está bien. Sí, es válido, pero es mejor quizás antes de imponer, advertir, decirles, no sé, por ejemplo, hijo, es que a mí me faltó el dinero hace un par de años cuando vos no habías nacido o cuando vos naciste me faltó el dinero, de verdad, procurá aprender a ahorrar, procurá aprender a generar dinero de una manera que, no sé, que te guste y te apasione. No, tenés que ir a trabajar. No, tenés que ir a trabajar, o sea, me da igual, tenés que ir a trabajar 8 horas de lunes a viernes, salario, 1.000 eurista, fuera. Vale, perfecto. ¿Es lo que quiere? Mi pregunta es esa. O sea, ¿alguna vez algún padre se ha detenido a pensar, en vez de imponer, pensar si eso es lo que realmente quiere el hijo? Y esto no ocasiona, de verdad se los digo porque lo veo actualmente también en alumnos, que tengo padres y madres e hijos e hijas también en sesiones, y veo y digo, vale, pero ¿ustedes son conscientes de que cuando imponen a los hijos lo que ocurre es que les generan más inseguridad? Porque tienen una contradicción entre lo que quieren hacer y lo que le está diciendo la autoridad, que es que de verdad se confunden, se frustran, no saben para qué lado caminar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es criar con libertad. Hasta un cierto punto, siempre con una influencia, ser guías, no padre,
el otro día le decía a una persona justamente de mi entorno, le decía, sé padre, no impongas a tu hijo, no impongas constantemente. O sea, sé una guía para él. Cogerle la mano y decirle, mira, en este camino puedes pasarte esto, esto y esto. Advertirle es maravilloso. Pero también dejarle que se dé sus hostias, que se dé sus dolores, que se lleve sus fracasos, que se lleve su tal, porque de eso aprendemos. Tenemos tanto miedo a soltar, tenemos tanto miedo a cometer errores que a veces ni siquiera vivimos. Ni siquiera somos nosotros mismos por miedo a cometer errores. Y como hijos lo pagamos justamente. Y eso también nos trae un aprendizaje, por supuesto. Pero si podemos, básicamente, liberarnos nosotros como padres, liberarnos nosotros para que los hijos hagan sus caminos, evidentemente es otra cosa. Entonces, claro, este es un tema que genera bastante polémica. Es mi punto de vista, no quiere decir que sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Siempre cuestionarse lo que yo les digo. Y como punto número 2 para mí, saqué 3 puntos, pero como punto número 2 de sanar el pasado e integrarlo es cuáles son esas heridas del pasado que ahora mismo no me están dejando avanzar o que me están condicionando para poder construir lo que realmente quiero. No si es la atadura de papá o mamá, si es esa carrera que me están imponiendo que no quiero, si de repente me están diciendo que esto es así, en realidad yo pienso que es asá, ¿no? Hacer un ejercicio de autoexploración, explorar dentro de cada uno, porque las respuestas están siempre dentro de uno, no están fuera. Y nosotros buscamos en papá, en mamá, la aprobación, esperamos, y es que en realidad todo está dentro de nosotros. Y respecto a cuando nosotros vivíamos en el pasado, evidentemente siempre hay un punto donde nosotros llegamos a culpar, pero si nosotros pasamos a la segunda fase, que es la fase de sanación, y decir, ok, voy a explorar cuáles son esas cosas que me están condicionando actualmente. ¿Cuáles son esos puntos donde yo me veo reflejada en mi mamá? ¿Cuáles son esos puntos donde yo me veo reflejada en mi papá? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Cuáles son esos puntos? ¿No? Y una vez que lo detectamos, ya pasamos a trabajarlos. Coger un terapeuta, coger a alguien, un grupo de autoayuda, escuchar libros, leer libros, escuchar podcasts. Es decir, hay tantas herramientas como este espacio que tenemos para poder cuestionarnos un poco más, saber en qué punto estamos y sanarlo, que ahora voy a dar justamente al final del episodio. Voy a dar un ejercicio maravilloso que a mí me encanta. Es un ejercicio que yo hago cada tanto, no es una sola vez y ya está. O sea, es decir, es algo que se hace constantemente por la situación que estemos pasando, por lo que sea. Pero principalmente preguntarnos, cuestionarnos, explorarnos y ir para adentro porque siempre estamos constantemente buscando las respuestas afuera y lo que no entendemos es que las respuestas las tenemos dentro. Si nosotros nos detenemos un momento a pensar, a hacer una introspección y darnos cuenta de que lo que estamos haciendo o me gusta o no me gusta, ahí empieza absolutamente todo. Y una vez detectado, hay una parte muy importante que es enfrentar esa realidad, ¿no? Aceptar y enfrentar. Muchas veces por darles el ok a nuestros padres o por no decepcionarles principalmente, por no decepcionarles nos quedamos donde estamos. Y es un tema delicado porque al final por no decepcionar a nuestros padres terminamos haciendo lo que ellos quieren. Ellos ni siquiera son felices al final, o sea, es decir, ni siquiera pueden llegar a ser felices o no, pero principalmente nosotros somos felices. Porque es que, o sea, si nosotros acá vamos a sufrir la vida y vamos a vivir la vida de nuestros padres, evidentemente no tiene ningún tipo de sentido. Dejemos de vivir la vida de nuestros padres, dejemos de vivir la vida que nuestros padres quisieron para nosotros. Si realmente no es lo que te gusta, no es lo que te apasiona, no lo hagas. Hacé lo que realmente te gusta hacer. Viví la vida que realmente querés vivir. Y tu padre o tu madre algún día te entenderá. Pero si ellos cometieron sus errores, vos también tenés el derecho de cometer los tuyos. Y si te equivocás, no pasa nada. O sí pasa, pero integralo, solucionalo y continúa. Pero crea tu propia realidad.
No dependas constantemente de la validación de tus padres o hacer la vida que tus padres quisieron, ¿no? Ese es el punto número 3 justamente, que son los traumas que nos condicionan, ¿no? Investigar un poco más en los traumas que nos condicionan actualmente, ¿no? Patrones y esas reacciones espejos emocionales que nos sentimos identificados, ¿no? Como por ejemplo, tengo una alumna que su madre sufría, digamos, abuso psicológico por parte de sus parejas, ¿no? Y bueno, tuvo varios matrimonios. Y de repente, ¿no? Ella se estaba dando cuenta de que se quedaba en ese maltrato, ¿no? Se quedaba en una pareja de maltrato. Y me decía, claro, es que si mi madre se quedaba y era sumisa, yo aprendí eso. Bien, ok, bien detectado, vale. Pero ahora ¿qué vamos a hacer? Porque si mi creencia de raíz es que yo me tengo que quedar en una relación donde me enseñaron a ser sumisa y que el hombre manda y que el hombre me pega y que el hombre me maltrata psicológicamente, evidentemente me voy a seguir quedando ahí. Pero el punto es decir, ok, detecto esta creencia, la enfrento, pido ayuda, busco herramientas diferentes para poder vivir la vida a mi manera y crear mis creencias a mi manera. Es decir, no quedarse ahí. Siempre, o sea, para poder detectar más a fondo, ¿no? Cuáles son esos traumas que nos condicionan, ¿vale? Creo yo que lo más importante es ver qué es lo que nos está costando actualmente soltar, ¿no? El apego justamente nosotros lo aprendemos desde que nacemos. O sea, nosotros dependemos de papá y mamá para poder nacer. O sea, que nosotros ya nacemos con un apego. Sin ellos no podemos ser nosotros. Pero a medida que va pasando el tiempo, tengo que hacer un episodio de apego, ¿no? Me gusta mucho hablar del tema del apego. Vamos liberándonos de ese apego. Y el apego a las creencias de papá, mamá también, ¿no? El apego a que mi mamá me decía que tengo que estudiar tal cosa. El apego a que mi papá me decía que no me falte el dinero. El apego a lo que mi papá decía de que tenía que tener una pareja, construir un matrimonio rápido y a los 30 casada con hijo y fuera. ¿Y si no me apetece? ¿Y si me apetece viajar por el mundo hasta los 50 años? Es decir, o sea, ¿cuál sería el problema? ¿No? Acá es un viaje de autoexploración que tenemos que hacer cada uno hacia el interior principalmente y cuestionarnos un poquito más qué es lo que nos está influenciando, ¿no? Yo hablaba el otro día con una alumna y le decía, se quejaba porque su madre la llama solo para pedirle cosas o solo para quejarse, ¿no? Y ella culpaba constantemente a su madre. Y le digo, pero ¿por qué culpas a tu madre constantemente? ¿No? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás culpando constantemente a tu madre? Me dice, lo que pasa es que de ella es la culpa, ¿no? Que ella me llame y que yo permita que me llame tal. Que vos permitas. Que vos permitas. Es decir, vamos a ver, ¿no? Un poco así la situación. Si vos estás permitiendo que tu madre te llame para poder quejarse, es algo que vos estás permitiendo, ¿no? Y me dice, ¿pero qué hago, Julieta? ¿No la atiendo? Pues no, lamentablemente no. Es decir, ¿cuál es el apego? ¿Qué pasa si no atendemos la llamada y le mandamos un mensaje, mamá, estoy muy bien, gracias por llamarme? ¿Qué pasaría? ¿Pasa algo? Es decir, hay formas y formas de enfrentar las situaciones y acá es cuando yo digo o somos víctimas de nuestra realidad o somos creadores de nuestra realidad. Y si somos víctimas, bueno, pues nada, vamos a padecer absolutamente todo y decir, ay, no, ¿por qué me pasa la vida a mí? No, esto es una mierda, no quiero esto, no quiero verlo. O somos creadores y decir, ok, mi madre me enseñó esto, pero yo a partir de ahora voy a hacerlo diferente. Y qué bendición que mi madre me haya enseñado esto, ¿no? Una vez que detectamos, ¿no? Esos traumas del pasado, aunque sea uno, de verdad, o sea, es decir, este podcast está creado para poder hacer esta exploración y esta evaluación de qué es lo que nos pasa, cómo nos sentimos, cuáles son esas repeticiones que estamos teniendo, pero sentarse, hacer ese análisis y aunque sea detectar una cosa. ¿Cómo lo puedo detectar, Julieta? Por ejemplo, para detectarlo, practicar 10 minutos al día. 10 minutos al día, ejercicios de respiración. Un ejercicio tan sencillo como respirar. No respiramos, no nos detenemos ni a respirar últimamente. Detenernos a respirar y principalmente poder
entender desde la aceptación qué es lo que estamos repitiendo constantemente que se asemeja a la realidad de nuestros padres. Una vez que lo detectamos, una vez que nos damos cuenta, una vez que ya somos conscientes, lo escribimos, uno solo, lo escribimos, cualquiera, el que elijan, el que seleccionen, el que ya tengan identificado, pero todavía duele. Ok, cogerlo, lo escribimos y a partir de ahí le hacemos una carta de expresión a los padres, ¿no? Una carta donde podamos expresarles todo lo que sentimos, ¿no? Mamá, papá, una mamá, obviamente, otra papá, obviamente, y expresar. Yo me siento que estoy repitiendo esto, esto y esto, detecto que esto y esto, pido disculpas, te perdono, me perdonás, tal. Hacer una carta con sinceridad a nuestros padres, ¿no? De verdad que parece un ejercicio que no tiene sentido para muchos, pero para mucha gente que ya lo hizo y que yo lo hago principalmente, es tan valioso darle ese espacio a los padres espiritualmente, donde podamos justamente hablar con nosotros mismos, porque cuando escribimos no hablamos más que con nosotros mismos, ¿no? Y somos sinceros y estamos en nuestro espacio. Hacer esas 2 cartas y a partir de ahí cuando ya hacemos, podemos hacer un día una, un día otra. Mucha gente lo hace así. Por ejemplo, si le hacemos la carta a mamá, leerla en voz alta, ¿no? Y decirle, mamá, tal, ¿no? La leemos, hacemos de cuenta que se la estamos leyendo. Y una vez que la leemos en voz alta, ¿por qué en voz alta? Porque no es lo mismo pensarlo que exteriorizarlo y escucharnos, es mucho más consciente aún. Y hacerlo más consciente también nos hace liberarlo. Y después quemar la carta, ¿no? Yo siempre recomiendo y le recomiendo a mis alumnos de que lo hagan en un lugar donde, no sé, haya un mar, un bosque, donde estén solos y solas en su espacio, digamos, para poder pensar, ¿no? Y descubrir dentro de ustedes qué es lo que sienten, ¿no? Experimentar una sensación diferente ya es un paso, ¿no? Pero hacer este tipo de ejercicios ya es una oportunidad que se están dando para poder crecer y avanzar. Así que, de verdad, hay cosas que son trabajables, ¿no? Bueno, yo creo que todo es trabajable, todo se trabaja, pero este ejercicio tan sencillo les va a dar otro punto de vista. Y si lo hacen, por favor, compártanme vuestras sensaciones, cómo se sintieron, cómo les fue con la carta y dejarme comentarios acá abajo, así les leo, yo estoy respondiendo todos los comentarios, así que compartirme, digamos, un poquito más cómo se van sintiendo con los episodios y, bueno, también cosas de las que quieran hablar. De hecho, el otro día me pidieron otro tema, bueno, este tema ya también lo estamos abordando. Sacar temas de los que quieran hablar principalmente, pero también contarme cómo les fue con el ejercicio y cómo se sintieron, ¿vale? Bueno, vamos terminando este episodio que ya lleva más de 40 minutos, diría yo. Así que vamos terminando. Le vamos a dejar las redes sociales por acá abajo, @YSiTeDigoPodcast en Instagram, YSiTeDigoPodcast en TikTok, estamos en Spotify también, estamos acá en YouTube. Es decir, suscribirse para que yo les avise principalmente cuando publico el video, el episodio completo. Y nada, espero que disfruten de este domingo, que disfruten con todo el amor, abracen a sus padres si los tienen vivos y si no, dedicarles este ejercicio que ya es mucho, ¿vale? Que de verdad que permitirse hacer este tipo de ejercicios es maravilloso, es amor hacia vosotros mismos principalmente, así que gracias por estar en este episodio, gracias por el tiempo dedicado y nos vemos el siguiente domingo.